En los próximos minutos, usted podrá participar en El Gobierno Municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Seguimos tocando y desarrollando el tema que acontece, preocupa y no es para menos lo que vino ocurriendo en el Distrito de Independencia con la anunciada construcción y ejecución del anillo vial periférico Lima-Callao, que pasa por Independencia, San Juan de Lurigancho, una parte de Huarochirí y está expropiando casas, expropiando viviendas, pero hay un malestar a posteriori que usted va a ver y conocer más aún en detalle. La semana pasada estábamos refrescando el tema porque lo que vino ocurriendo es realmente preocupante, pero ahora es mucho más preocupante y ver a continuación y vamos a entrar en detalle porque estamos acompañado de Joanny González, quien es representante de los vecinos afectados por el anillo vial periférico de Lima-Callao, y ella vive en Independencia y nos visita nuevamente porque queremos compartir, repetimos, en las imágenes que vamos a ver en instantes. Bienvenida al programa, ¿cómo le va? Correcto, y estamos también en comunicación desde Cusco con la abogada de los vecinos afectados, la doctora Elsa Gamarra, que nos saluda de la Ciudad Imperial. Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por participar. A ver, para entrar en detalle, señorita González, cuéntenos, grafíquenos lo que vamos a ver a continuación, por favor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó de una semana a hoy que nos visitó hace unos pocos días? Sí, perfecto. Quiero informarte, Iván, que después de la entrevista que hemos tenido, pudo llegar prensa y ahí ha llegado el día viernes el alcalde de Independencia. Lamentablemente, después de que hemos llamado prensa, recién el alcalde se preocupó y llegó, pero solamente llegó para poder limpiar 3 casitas que están desocupadas. En esa parte, un cuadrado prácticamente ha limpiado, toda la prensa ha estado detrás de él y de ahí hasta el día de hoy ya no está. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento, por ejemplo? Por ejemplo, ese lado de ahí ha quedado todo lo que es la basura. Ha sacado la basura del interior de las viviendas, que ya están abandonadas, familias que se fueron, les pagaron el justiprecio, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, se fueron a otro lugar y han dejado todo sin tapiar. Ese es el problema. El problema es que efectivamente estas personas hicieron el trato directo, se retiraron de las casas con las puertas todas cerradas, tal y cual, viene la delincuencia, sacaron todas las puertas, las ventanas y lo dejaron abierto. Esto debería es responsabilidad del Ministerio de Transporte. Más que nada, ellos han tenido que tapiar las casas y no dejarlas de esa forma como está. El Ministerio. El Ministerio de Proinversión, que es también el agente móvil aquí, ¿no? Justo yo me encontré con el mismo director de Proinversión, que el señor González. Él informa, junto con un representante del Ministerio de Transporte, informa de que esto lo tiene que ver patrimonio del Ministerio de Transporte. Ellos son los responsables. El día sábado, después de toda la prensa que hubo, el día sábado llegó el viceministro de Transporte, en la cual indicó que iba a tapiar todas las casas. Pero ¿cuál ha sido el detalle? Que el mismo sábado, Iván, solamente tapiaron la mitad de una casa, dejando a la altura de la mano de la persona solamente hasta ahí. Pero el detalle es que lo han tapiado esa casa lleno de basura, lleno de cochinada por dentro. Estamos viendo en este instante, por ejemplo, las viviendas abandonadas, los propietarios ya recibieron su dinero, para entenderse mejor, su plata que le ha dado el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, para que ellos busquen otra vivienda, ya les pagaron el justiprecio, ahí está, a medio tapiar. Usted nos dice que solamente son 3 viviendas, en total, ¿cuántos deberían estar tapiadas y cuántos son en total que están abandonadas al momento? Tenemos en todo lo que es Independencia, como te estaba explicando al inicio, somos 1,000 casas que son afectadas, ¿ya? De las cuales estaríamos hablando un promedio de 80 casas, 82 casas que están abandonadas. Le pagaron su plata y ya se fueron. Y se fueron, ya. Exacto. Y eso es en Víctor Raúl, Condorcanqui y Cahuide. Yéndonos de frente a Víctor Raúl, son 62 casas que están desocupadas. De las 62 solamente han tapiado hasta el día de hoy, solamente han tapiado 4 casas. 4. El resto está, como estamos viendo, así abiertas, desmonte, basura, gente de mal vivir ingresa, duerme, pernota y afecta a los vecinos que aún no se han ido. Correcto. Ya. Muy bien, el alcalde Reinaldo estuvo presente, como nos cuenta, y solamente delante de él 3, 4 viviendas, nada más. Pero no ha sacado prácticamente, él lo que dice que esto también es responsabilidad del Ministerio de Transporte, eso es lo que dice el alcalde, que él no puede sacar la basura del resto de las casas. Pero sin embargo, cuando nosotros
justo ese día sábado, el viernes, perdón, estuvo el mismo director de salud del Cono Norte. Él dice que todo lo tiene que ver con el alcalde. El alcalde, si le llama para fumigar, recién va a fumigar. Entonces, nosotros le hemos solicitado al alcalde, mediante un documento, que haga la fumigación y que boten esas basuras para que recién tapeen. Y sin embargo, hasta la fecha no ha sido así. Ahí te manda unas imágenes donde están las basuras dentro y están tapeando de esa forma. La autora Elsa Gamarra está en comunicación con nosotros vía Zoom. Ella es abogada de los vecinos afectados y nos va a contar de repente la figura legal que hay que adoptar aquí, porque ella es la defensora de los vecinos que están reclamando precisamente, en primer lugar, que se niegan a que el proyecto continúe y avance. Sin embargo, ya hay muchas viviendas expropiadas, ya se han ido las familias, como está viendo usted las imágenes, y claro, realmente se está convirtiendo de a poco en una ciudad fantasma. Doctora Gamarra, desde el Cusco, nuevamente agradeciendo su participación. ¿Ante qué figura legal nos estamos enfrentando y qué va a hacer usted como patrocina pues este grupo de vecinos? Iván, quiero empezar señalando que se están dando con la implementación de este proyecto, se están realizando infracciones constitucionales bastante graves. Para empezar, una infracción constitucional que afecta derechos fundamentales de todos los vecinos. Estamos hablando del derecho a la dignidad, que está contenido en el artículo 1 de la Constitución, de los derechos fundamentales descritos en el artículo 2 de la propia Constitución. Y estos derechos no son unos derechos desconexos. Estos derechos responden a declaraciones de derechos humanos de naturaleza universal, es decir, dados a través de tratados firmados por diferentes estados en el planeta. Por otro lado, la infracción constitucional segunda, sustancial en este caso, es que, por ejemplo, han visitado a los vecinos en un primer momento, indicándoles que van a expropiar sus casas en caso no accediesen al trato directo, y resulta que no cuentan con el sustento legal, tanto el Ministerio de Transportes como Proinversión no cuentan con el sustento legal necesario para proceder a una expropiación. Esto es, no cuentan con lo que establece el artículo 70 de la propia Constitución, que señala que la expropiación de una vivienda o del derecho de propiedad se da por ley, esto es, debatida por el Congreso, y luego de una evaluación profunda de la necesidad y del interés público. Ay, De la permítame, necesidad nacional y del doctora interés Gamarra, público. permítame que le interrumpa con mucho respeto. Acabo de escucharla y me está diciendo usted que no hay suficiente sustento legal o al menos ha cumplido los requisitos para poder iniciar la expropiación de predios. ¿Es lo que usted me quiere decir? Exacto, Iván. Las expropiaciones, las resoluciones ministeriales referidas a la expropiación que se han dado el año pasado son esencialmente nulas, porque no existe una norma que autorice al Ministerio de Transportes o a Proinversión, que son los entes que están promoviendo este proyecto, la expropiación de las viviendas. A pesar que la Porque lo que dice Constitución, justamente iba a ello, a pesar de la Constitución Política del Perú, que es la ley de leyes, reconoce la expropiación pagando justiprecio. A pesar de ello, no está por encima de la norma constitucional por una ley ordinaria que no ha emitido en este caso o se está aplicando para esta situación. Lo que pasa es que la Constitución establece requisitos para poder quebrantar un derecho fundamental como es el derecho a la propiedad, que tiene que ver directamente con la dignidad de la persona, con el derecho a la dignidad de la persona. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Nos dice que, en efecto, nadie puede privar del derecho de propiedad a ninguna persona, salvo por interés nacional o necesidad pública y determinada por ley. Cuando nos dice que debe ser determinado por ley, esto supone que debe pasar por un debate dentro del Congreso de la República. Lo que ha ocurrido es que durante el interregno parlamentario en el que ha estado a cargo del Ejecutivo el presidente Martín Vizcarra, se ha dado un decreto supremo por el que se declara de interés muchos proyectos y entre ellos se habla que se debe proceder a la expropiación de ciertos bienes para la ejecución de estos proyectos. Pero ese decreto supremo, al pasar por el tamiz de la Comisión Permanente del Congreso, porque ese es el procedimiento que establece la Constitución, al pasar por este tamiz, por esta revisión de la Comisión Permanente, lo que la Comisión dice es, la Constitución determina la existencia de decretos supremos en periodos de constitucionalidad plena, esto es, cuando hay ejecutivo y legislativo, es decir, hay Congreso, y en periodos de constitucionalidad restringida. Esto es como lo que ocurrió
Se ha disuelto el Congreso y estamos en lo que se denomina un interregno parlamentario. Significa, Y lo permítame, que recor- le interrumpo nuevamente, significa que lo que estaba ocurriendo en Independencia, en San Juan de Gancho, todo es ilegal, entonces se está pagando dinero a las familias para que dejen sus viviendas y usted lo que busca es retrotraer la situación al estado original de las cosas. Y sin embargo va a continuar la expropiación, van a seguir pagando, comprando viviendas, todo va a continuar, hasta de repente inclusive puede empezar la ejecución de la obra, mientras usted, imagino, va a presentar o llevar adelante una acción legal, que imagino es su propósito para detener todo ello. ¿Cuánto tiempo pasará? ¿Será factible todo ello que se revierta? Lo que sucede es que la Asociación de Afectados, al solicitar nuestros servicios, nos señalan claramente la voluntad de un alto porcentaje de vecinos de no ceder sus viviendas para la implementación de este proyecto, entre otras razones, porque es el propio ministro de Transportes y Comunicaciones que en septiembre del año pasado ante el Congreso dice que este proyecto es inviable por los costos, pero se entiende que lo que subyace es que hay alternativas de ejecución de proyectos de ejecución que puedan cubrir la necesidad de transitabilidad que cubriría la implementación del anillo vial. Entonces, al nosotros recibir la solicitud de la Asociación de Afectados, lo que hacemos es evaluar el caso, evaluar si en efecto existen todas las condiciones legales, que no solo pasa por condiciones constitucionales, sino incluso por un análisis, lo que se conoce como el balancing, un análisis de una ponderación entre derechos fundamentales que se vayan a afectar y que no se vayan a afectar con este proyecto. Entonces, lo que hacemos es plantear una demanda de amparo el 14 de febrero de este año. Y posteriormente, perdón, con la demanda de amparo se plantea la medida cautelar. Esta medida cautelar nos hacen algunas observaciones, como es regular, el Poder Judicial efectúa observaciones de fondo, perdón, de forma, estas observaciones de forma ya han sido subsanadas y estamos a la espera de que se deban pronunciar respecto de esta medida cautelar. Y en ese sentido, esta entrevista es muy importante porque de acuerdo al cronograma de proinversión, terminado marzo, es decir, en abril, ellos van a proceder al proceso de selección en caso se hayan presentado propuestas interesadas en la ejecución de este proyecto. Pero si del análisis normativo y de la afectación de derechos fundamentales que efectúe el juzgado determina que debe amparar nuestra medida cautelar mientras se discute el tema de fondo, entonces esta tendría que darse antes de abril, en estos días, antes de que se inicie el proceso de selección, porque es lo más saludable, con el objetivo de que podamos entrar a un debate real respecto de lo que está en juego con la ejecución de un proyecto que además tiene otras alternativas. Es decir, si lo que queremos es solucionar la demanda de infraestructura vial, el propio ministro de Transportes lo ha dicho. Hay otras alternativas para solucionar esa demanda de infraestructura vial. No Doctora Gamarra, necesitamos afectar 4.000 casas multifamiliares que tienen en sí un promedio de 3 familias por casa y un promedio de 5 miembros por familia. Estamos hablando de entre 50.000 y 60.000 peruanos que estarían siendo afectados con un proyecto que primero no cuenta con los requisitos necesarios, legales necesarios, y segundo, hay otras alternativas de solución para la demanda de infraestructura vial. doctora Gamarra, permítame, regreso con la señorita González aquí, ella es vecina del distrito. Usted sigue viviendo ahí, ¿qué dicen sus vecinos? Usted no se va a mover porque este grupo forma parte del grupo que no quiere vender su casa. Sin embargo, estamos viendo todo lo que las imágenes dicen y hablan por sí solas. ¿Qué va a pasar? Correcto. Nosotros como asociación estamos organizados, somos Independencia, San Juan del Lurigancho, Chosica, San Antonio de la Vizcachera, que estamos organizados para decir no al anillo vial. ¿Por qué? No es un tema, de repente por ahí algunas en las redes sociales nos indican que es un tema de capricho, que queremos más plata. No es eso. No es un tema de más dinero, es un tema más que nada por nuestras historias que tenemos, nuestra identidad, el tiempo que tenemos viviendo, ¿no? Y más aún... Proyecto de vida se le llama, ¿no? Exacto. Y más aún los derechos, porque lamentablemente en el Perú a mucha gente pisotean los derechos del Estado. Y nosotros no vamos a permitir que nos pisoteen nuestros derechos porque nosotros tenemos derechos, Iván. Y por eso vamos a seguir
buscando las alternativas, tocando puertas de instituciones para buscar alternativas y obviamente esperemos que el Ministerio de Transporte se pueda sentar con nosotros porque hemos solicitado la reunión desde el año pasado al mismo ministro y hasta ahorita no nos responde. Nunca le han abierto las puertas. No, hasta ahorita no nos responde porque esta es la segunda vez. La primera vez fue con la exministra ¿Ya? Y ahora queremos reunirnos con el mismo ministro. Y hasta ahora nada. No nos responde. Correcto. Doctora Gamarra, nuevamente desde Cusco, ya en la parte final, permítame, ¿qué pasa si declaran infundada en estos días que quedan antes que llegue abril la acción de amparo que ustedes han presentado? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué acciones van a tomar? Nosotros consideramos que en vista de que el derecho ampara el pedido de los vecinos, no tendrían por qué de declarar improcedente o inadmisible, improcedente la medida cautelar. Sin embargo, si esto ocurre, se tiene que continuar con las acciones legales de impugnación pertinentes, porque otra vez, del análisis y del resumen breve que hemos podido hacer en este espacio, vemos que existen derechos fundamentales que están siendo afectados, que no han sido adecuadamente evaluados por parte del Ejecutivo y que, habiendo alternativas de solución a la demanda de infraestructura vial, tendría que priorizarse el derecho a la vivienda, a la dignidad, a la tranquilidad, al medio ambiente saludable de los vecinos, de los cerca de 60.000 vecinos de los distritos de Independencia, San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica y San Antonio de la Vizcachera. ¿Cuántas familias son en total? ¿Nos repite la cantidad que está usted patrocinando y que está en esta defensa? Del aproximado de familias afectadas, nosotros consideramos que está, de acuerdo a la información que han levantado la Asociación de Propietarios Afectados, sería entre 50.000 a 60.000 personas, esto entre propietarios y posesionarios. Uh-huh. Es cierto que el MTC y Proinversión señalan que solo serían 2.600 viviendas. Lo que está pasando es que no están considerando los posesionarios asentados en la zona de intervención que tienen más de 10 años de haber construido sus casas y sus proyectos de vida en esa zona. ¿Y qué porcentaje ya está expropiado? ¿Nos puede decir una cifra de todos estos lugares que ha señalado usted? ¿Qué porcentaje de vivienda? No hemos efectuado un levantamiento de la información. Sabemos que es menor, es bastante bajo con relación al número de viviendas y familias afectadas, pero en todo caso es una tarea pendiente realizar el levantamiento de la información. Esto corresponde a la asociación del número de casas afectadas, la diferencia o el porcentaje entre el número de casas afectadas y el número de casas que ya han accedido al trato directo. Bueno, no solamente aquí lo está diciendo la abogada Gamarra, algunos diarios capitalinos también han señalado que es bastante bajo el porcentaje de viviendas expropiadas hasta el momento, está yendo bastante lento. Le agradezco esta comunicación de Cusco, estamos atentos, muy importante a lo que nos ha dicho usted en estos días que quedan de marzo, estaremos atentos a qué es lo que pasa, también para conocimiento de los miles de familias de Independencia, de las Pampas de Mancay, Rímac, también San Juan de Lurigancho, la Vizcachera, en la parte de Guaracherí, Ramiro Prelé inclusive. Gracias, doctora Gamarra, por esta comunicación, muy amable. Bueno, Iván, lo que en estos momentos estamos pidiendo, más que nada, al alcalde de Independencia. Señor alcalde, es momento que empiece a limpiar y hacer toda la gestión respectiva para el tema de la limpieza de la seguridad en el distrito. Lamentablemente en nuestro distrito hay delincuencia y todo el tema de la basura es un caos total. Nosotros vamos a luchar y vamos a seguir luchando para quedarnos en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro distrito. Y lo mismo no queremos que pase en otros distritos. Correcto. Muchas gracias. Estamos atentos a los próximos días que quedan de marzo porque me parece muy importante y relevante lo dicho de la doctora Gamarra, la abogada de usted y los afectados. Muy amable por venir nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Hasta aquí una edición más de Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Participe usted también. Comuníquese al WhatsApp 995-217-417. Propuesta Vecinal.